Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, son las 8 en punto y estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien siempre agradezco el favor de facilitarnos su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. Esta es su programa, la Masterclass de Medical Legal Center. Yo quiero agradecerles y comentarles que si usted es miembro de un colegio médico o es jefe de enseñanza de un hospital público o privado y desea una de las prácticas de Medical Legal Center para capacitar a sus médicos como un tema de enseñanza, no duden en contactarnos. Solamente requiere enviarnos un correo electrónico a la dirección atención.mlc@gmail.com, atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto la generamos para usted. Solamente tiene que señalar qué plática desea, para qué día, para qué hora, generamos el link y la generamos presencial o incluso eh, eh, virtual o presencial. Y lo podemos hacer el día que a usted mejor le convenga, a su equipo médico, de una manera más cercana, porque podemos interactuar con ellos, abrir cámaras y tener una dinámica diferente. Yo le recuerdo que esta plática quedará grabada y estará disponible para todos ustedes terminando la sesión en unos momentos más en YouTube. Solamente tienen que teclear Medical, ya entran a YouTube, teclean Medical Legal Center y recuerden que está todos los lunes Teoría del Caso, un caso médico narrado por un experto, el martes un podcast dirigido a profesionales de la salud, ese está en Spotify y también en YouTube. El miércoles una masterclass, hoy una sesión extraordinaria que por el motivo que hoy nos reúne esta sesión derivada de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahorita vamos a hacer referencia a ella, y de lunes a viernes la voz del residente. Los lunes la especialidad de anestesiología y otorrinolaringología. Los martes de pediatría y ginecobstetricia. Los miércoles medicina interna y urgencias. Los jueves ortopedia y traumatología y oftalmología. Y los viernes solamente, exclusivamente cirugía general. Yo les recuerdo entonces que inviten a médicos residentes a que generen comunidad entre ellos y así puedan ver qué está pasando entre una y otra sede de su propia especialidad. También les recuerdo que estén al tanto de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, Medical Legal Center y La Voz del Residente, que son nuestros programas que transmitimos todos los días a las 8 de la noche. Les pido que estén al tanto de estos programas. Ya saben que el link es exactamente el mismo. Por otro lado, tenemos el compromiso en Medical Legal Center con la comunidad médica de aquellos señalar aquellos eventos que nunca debieron haber ocurrido. Tenemos el compromiso de recordar al doctor Luis Fernando, aquel estudiante de la escuela de la Universidad Autónoma de Guadalajara que fuera acribillado en las inmediaciones con Zacatecas, igual del doctor de Tapachula, el doctor Kurt, y por supuesto, recientemente del doctor Curi en Acapulco, Guerrero. Tres eventos que nunca debieron haber ocurrido, pero tenemos el compromiso de recordarlos hasta en tanto la autoridad encuentre a los responsables y además sean estos al menos detenidos o castigados. Ese es nuestro compromiso. Ahora bien, yo quiero el día de hoy antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, hacerles un preámbulo de qué nos genera esta sesión extraordinaria. Como ustedes saben, en el 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos planteó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en virtud de la adición del artículo 10 bis a la Ley General de Salud, que contempla ya en una ley general el tema de la objeción de conciencia, define qué es la objeción de conciencia. No obstante, previamente la norma oficial mexicana 046 contemplaba también qué era la objeción de conciencia, cuál era la dinámica de la objeción de conciencia, la obligación del Estado de contar con médicos no objetores de conciencia para interrupciones de embarazo. Hoy en día, este planteamiento nos dejó muchas dudas. Yo veía circular muchas posiciones de agrupaciones médicas, principalmente en relación al proyecto que planteaba el ministro Luis María Aguilar, el cual
el cual, dicho sea de paso, o más bien quiero comentarlo, era un proyecto que declaraba constitucional esta disposición, o sea, establecía que era constitucional y que por supuesto estaba bien planteado el tema de la objeción de conciencia. Estoy seguro que muchos médicos creían lo contrario. No obstante, esta sesión se postergó y con nuevos argumentos, principalmente de una ministra de la Corte, dio la vuelta y se declaró inconstitucional este artículo. Pero no era así el proyecto inicial. Entonces, hay muchas dudas, hay muchos médicos que me hablan para decirme, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué realmente dice esta resolución de la Corte? ¿Qué trascendencia tiene en mi práctica diaria? ¿Estuvo bien, estuvo mal? ¿Cuál fue quienes votaron a favor, quienes en contra, en general? Y bueno, por ello hicimos esta sesión para aclarar cualquier duda que tuvieran al respecto. Y para eso, ¿quién mejor que nuestro compañero de oficina, el licenciado Eduardo Becerra Zamora? Él es, ustedes lo conocen, es compañero de nuestro equipo, es abogado postulante, egresado de la Universidad de Guadalajara, tiene un diplomado en Derecho Procesal Penal en los juicios orales, también en Teoría del Delito, es asesor, por supuesto, de federaciones y colegios miembros y, por supuesto, miembro importante del staff de Medical Legal Center. Licenciado Eduardo, muy buenas noches. ¿Cómo Buenas está? noches, licenciado. Muy bien, muchas gracias. Me da gusto saludarlo y además yo quiero hacerle un reconocimiento público, no solamente de su desempeño siempre, sino además de haber estudiado de manera especial esta resolución de la Corte para poder darle una interpretación adecuada y poder traducirla a la comunidad médica para que la comunidad médica pueda tener una mejor visión de lo que ocurrió y, por supuesto, lo más importante, aclarar todas sus dudas al final. Así es, licenciado. Trataremos de llegar al objetivo. No estoy seguro y por eso lo dejo con el mejor público, que son los profesionales de la salud, y usted y yo nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, licenciado. Muy bien, licenciado. Muchas gracias. Bueno, déjenme les comparto la pantalla. Listo. Nada más poder establecer la pantalla completa. Sí. Se ve. Bueno, pues un placer estar de nueva cuenta con todos ustedes. Mi nombre es Eduardo Becerra, ya algunos me conocen, otros no, y pues para todos ustedes aquí estoy ahora con este tema de la objeción de conciencia y qué resolvió la Corte. Vamos a analizar varios puntos que más adelante les voy a explicar, pero bueno, trataremos de hacer una explicación sencilla de cuáles fueron los alcances que está abarcando esta nueva determinación de la Suprema Corte de Justicia y hasta dónde eso va a repercutir precisamente en nuestra profesión, nuestro desempeño profesional. Bueno, vamos a dar inicio con esta presentación. Iniciamos con esta frase que a mí en lo particular me gusta mucho, es de Winston Churchill, y establece que el éxito es precisamente caminar de un fallo a otro, obviamente sin que se pierda ese entusiasmo. Vemos actualmente tiempos difíciles, ya aunados con los temas de la pandemia, ahora con estos temas de reformas constitucionales que afectan el desempeño profesional del médico. Bueno, pues tenemos que seguir adelante a pesar de todo eso, tenemos que buscar nuestro objetivo y siempre buscar el éxito. ¿Cuáles son los temas que vamos a abordar el día de hoy? Bueno, primeramente hay que definir qué es la objeción de conciencia. Ya muchos de ustedes lo conocen, pero bueno, para aquellos que todavía tienen duda de cómo se traduce el plano de la medicina en la práctica médica legal, pues tenemos que establecer este criterio, ¿no? ¿Cuáles son esos antecedentes? Como lo señalaba el licenciado Abraham Dávila respecto a cómo inicia toda esta controversia constitucional, la demanda de inconstitucionalidad, vamos a ver cuáles fueron esos argumentos que estableció la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuál es el proyecto de resolución inicial que concuerdo con el licenciado Abraham, a mí me parecía muy adecuado y más adelante lo vamos a analizar y creo que a ustedes también les va a parecer adecuado. Y cómo giró, cuáles fueron los criterios que tomaron los ministros de la Suprema Corte precisamente para poder invalidar el artículo 10 bis de la Ley General de Salud y sus transitorios. Bueno, entramos con este punto específico, que es la objeción de conciencia en la medicina.
Esta siempre se va a referir a un derecho individual. Es la decisión individual que toma cualquier profesional de la salud, llámese médico, enfermera, cualquier profesional de la salud, para dejar de realizar un acto médico, científica y legalmente aprobado según la Lex Artis, aduciendo obviamente que esto pues trae una transgresión, que llevar a cabo este acto médico trae una transgresión a su libertad de pensamiento, conciencia, religión. En otras palabras, es atentar contra la moral y las creencias religiosas del profesional de la salud. Dentro de estos antecedentes que estamos planteando, la objeción de conciencia se aplica comúnmente en estos supuestos. La más común, la salud reproductiva, aborto, esterilización, anticoncepción, reproducción asistida, etcétera, ¿no? Esa es la que hoy nos tiene aquí, esa es la que ha generado estas controversias. Por otro lado, también hay objeción de conciencia en el servicio militar en tiempos de guerra. Aquellos que no quieran formar parte del servicio militar, pues deben de objetarse, ¿no? Deben de negarse el respeto a los símbolos patrios en los casos, por ejemplo, de los testigos de Jehová. La realización de trasplantes, de transfusiones sanguíneas, tomando el mismo ejemplo, la aceptación de una voluntad anticipada o de seguir brindando un tratamiento a un paciente en etapa terminal, cuando ya busca una voluntad anticipada. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, considero importante que debemos de tomar como referencia este primer punto, específicamente sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos, que esta pues obviamente contempla esas libertades y derechos y que estos se protegen a través de esta declaración, entre ellos los más importantes y los que siempre van a estar, o por lo menos en este momento se encuentran algo colisionados, es el derecho a la salud y por su parte la libertad de pensamiento, conciencia, religión, respectivamente en sus artículos 18 y 25. Pero, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? En este supuesto entramos en este apartado del control difuso de convencionalidad. Bueno, esto se define básicamente el derecho que es, vamos a llamarlo más importante, ¿no? Que tiene mayor trascendencia, que uno no puede existir sin que se pueda perjudicar el otro y entonces tenemos estos dos derechos principales, el cuarto constitucional, que es el derecho que toda persona tiene a la salud y el artículo 24, donde todas las personas tienen el derecho a la libertad de convicciones éticas, conciencia, religión y ojo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Es aquí precisamente lo que vamos a analizar, pero estos dos derechos son del ámbito constitucional y evidentemente pues entran dentro de una balanza equilibrada, ¿no? Pero vamos a ver de repente hacia dónde se podría inclinar más la balanza, hablando de una posible colisión de derechos como lo que es lo que se está planteando a través de esta reforma, a través de esta invalidez del artículo 10, 10 de la Ley General de Salud. ¿Cómo encontramos la objeción de conciencia en ginecología y obstetricia? Como lo comentaba el licenciado Abraham Dávila inicialmente, esto se contemplaba en la norma 046, bueno, se contempla porque todavía no existe esa modificación, y hablaba específicamente por la interrupción del embarazo por violación. Sí, aquí únicamente vamos a centrarnos hoy en este supuesto, el embarazo por violación. Y establecía que las instituciones públicas tienen la obligación de brindar los servicios de interrupción voluntario del embarazo en los casos permitidos por la ley. Y quiero marcar este parteaguas porque al final lo vamos a ver muy reiterativo. Siempre se va a referir tanto la norma como la Ley General de Salud a instituciones públicas. La obligación siempre va a ser de la institución. Si ustedes observan en este apartado, no hace alusión al personal médico en particular, sino a la institución como tal. Dentro de esta misma norma, se establecía en su siguiente apartado que a todo el personal que participa en este tipo de procedimientos, pues no está obligado, ¿no? No está obligado a verificar que efectivamente haya sido violada esta paciente que solicita la interrupción, toda vez que se actúa en términos de la buena fe. El principio de buena fe, a que hace referencia el artículo 5 de la Ley General de Víctimas. Y por otro lado, y el punto que nos interesa es este siguiente que dice, se deberá respetar la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería encargados del procedimiento. Y entonces aquí tenemos el primer precedente, el primer hilo en el que pues ya tenemos contemplado este derecho que se correlaciona con el artículo 26 constitucional que hablábamos precisamente sobre esta libertad de objeción. El artículo, en la misma norma 046, nos daba una pauta y quiero hacer un paréntesis porque más adelante lo vamos a poder correlacionar
Esta norma en este apartado nos da una pauta de cómo iba a ser ese procedimiento de manera básicamente sencilla, simplificado, y establecía el apartado 6.4.2.8 que para los efectos establecidos al numeral antes descrito, las instituciones públicas de atención médica deberían de contar con médicos, enfermeras capacitados en procedimientos de aborto médico no objetores de conciencia. Y entonces ya empezamos a marcar la línea a través de este segundo apartado y también refiere el punto que yo considero más importante, que establece si en el momento de esta solicitud no se puede brindar el servicio de manera oportuna y adecuada, pues habrá que referirlo de manera inmediata, ¿no? Hay que referir a ese usuario a otra unidad que cuente con este personal no objetor y con la infraestructura de atención con calidad. Entonces, tenemos aquí ya los primeros dos puntos. El primero, donde ya se reconoce el derecho de objeción de conciencia, y el segundo, donde te establecía un parámetro, si bien es cierto, sencillo, simplificado, concreto, al señalar si no tienes el recurso o no tienes el personal, mándalo a otra institución, ¿no? Pero ya se estaba hablando de esa obligación institucional. Otro tipo de objeción de conciencia, nada más para tomarlo como referencia, bueno, también recordemos que la objeción de conciencia se puede dar en la ortotanasia, ya entrando en el tema de la voluntad anticipada, el artículo, por ejemplo, 42 de esta ley reconoce que se puede aplicar la objeción de conciencia al personal de salud, pues que no quiera participar en este tipo de procedimientos. Objeción de conciencia a los símbolos patrios en el ámbito de las escuelas públicas, cuando hablábamos precisamente sobre los niños o aquellos profesores testigos de Jehová, pues que no rinden honores a estos símbolos patrios. Objeción de conciencia de servidores públicos respecto a reformas al Código Civil, en este caso del Distrito Federal o Ciudad de México, sobre el matrimonio entre homosexuales. O sea, se plantea también que pueda existir esa objeción de conciencia para aquellos servidores públicos, pues que simple y sencillamente no lo quieran realizar. Objeción de conciencia al servicio militar, lo que ya les había comentado anteriormente, ¿no? Y ahora sí entramos, ya con este antecedente previo, entramos al tema de la acción de inconstitucionalidad. Como lo refería el licenciado Dávila, todo esto inicia precisamente por esta acción de inconstitucionalidad que fue planteada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 2018. Pero bueno, para poder entender qué es acción de constitucionalidad, tenemos esta pequeña descripción. Es un mecanismo de control precisamente que sirve para excluir del orden jurídico aquellas normas inferiores, normas generales que obviamente son contrarias a lo establecido en la Constitución. Y bajo este supuesto, pues obviamente la Ley General de Salud es una norma inferior a la Constitución política. Por eso es que nace esa acción de constitucionalidad y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues considera es un mecanismo idóneo para que se vea invalidado el apartado correspondiente que en este momento se lo voy a explicar. ¿Cómo inicia este tema de la acción de inconstitucionalidad? Bueno, el día 11 de junio del 2018 se presenta en la Suprema Corte de Justicia el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, donde se promueve esta acción de inconstitucionalidad, en la que básicamente solicita la invalidez del decreto por aquel en el que se adicionó el artículo 10 bis de la Ley General de Salud, así como sus artículos segundo y tercero transitorios. Y ustedes, pues obviamente se preguntarán, ¿y qué es lo que establece el artículo 10 bis? ¿Qué establece el artículo segundo y tercero transitorio? Bueno, el 10 bis específicamente establece que el personal médico y el personal de enfermería que forma parte del Sistema Nacional de Salud podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esa ley. Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia. En caso contrario, pues se incurriría en la causa de responsabilidad profesional. El ejercicio de objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral. Y hasta antes de esta controversia, eso era lo que establecía el artículo 10 bis. Por otro lado, el artículo segundo transitorio establecía que una vez que se autorizó, se publicó el artículo 10 bis en la Ley General de Salud, la Secretaría de Salud tendría un plazo de 90 días naturales posteriores a la publicación de ese decreto para que emitiera aquellas disposiciones, aquellos lineamientos necesarios para el ejercicio de ese derecho.
Y en tercer lugar, el artículo tercero transitorio establecía que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, o sea, las legislaturas locales, en el ámbito de sus competencias, deberían de realizar las modificaciones legislativas conforme a lo dispuesto en el presente decreto. Esto dentro de los 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor. Y como evidentemente sabemos, eso no sucedió. O sea, ni se establecieron lineamientos, ni se establecieron disposiciones. Y, por ejemplo, en algunos casos, en algunos estados, fueron muy pocos, alrededor de 8 estados, los que realmente en su ley local de salud establecieron y definieron aquellos alcances, lineamientos de la objeción de conciencia. Y todo esto, pues obviamente abona al tema de la inconstitucionalidad que está planteando la Comisión de Derechos Humanos. ¿Cuáles son los preceptos constitucionales que la Comisión dice se violentan con este artículo 10 bis y estos segundo y tercero transitorio? Primero, cuarto, 14, 16 y 133 constitucional. Específicamente los que interesan, porque los demás, bueno, pues ya son como de cajón, pero realmente los que interesan es la seguridad jurídica que se contempla en el 14 y 16 y el derecho a la salud que se contempla en el cuarto constitucional. Esas son las dos bases para solicitar la inconstitucionalidad del artículo 10 bis de la Ley General de Salud. ¿Cuáles fueron los argumentos que tuvo a bien la Comisión Nacional de Derechos Humanos establecer, por los cuales ellos consideraban que era una violación y que iba en contra de lo que establecía la propia Constitución? Bueno, la vulneración de los principios de seguridad jurídica, legalidad, en este caso supremacía constitucional, al imponer una restricción al derecho de protección de salud. ¿Por qué consiste o por qué determina la comisión que había una restricción? Bueno, el artículo 10 bis, como ustedes ya lo vimos, bueno, es un artículo que se compone de 2 párrafos, es un artículo relativamente sencillo. Y entonces decía la comisión, este artículo, al señalar que el personal médico, que las enfermeras pueden excusarse de participar en la prestación del servicio de salud, establece una restricción del derecho a la protección a la salud, porque que no se encuentra prevista en la Constitución Federal. O sea, en este apartado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos planteaba que efectivamente había esa restricción porque el articulado, en este caso el artículo 10 bis, no especificaba por qué motivos podías excusarse. O sea, simplemente hace alusión a que aquellos que no quieran participar bajo el argumento de la objeción de conciencia podrán excusarse de ello, pero sin establecer límites, que es precisamente lo que señalaba el artículo segundo transitorio, que tampoco se realizó. También sostiene que este artículo 10 bis impugnado es inconstitucional, ya que introduce en el ordenamiento jurídico mexicano este derecho de la objeción de conciencia, el cual por su naturaleza, por su contenido, sigue representando una restricción no prevista en el texto constitucional, en tanto que esto está limitando el ejercicio a la protección a la salud y al acceso a los servicios de salud. O sea, ya empezamos con el tema de la colisión de derechos, que no puede darse el derecho de objeción de conciencia si se está limitando el derecho a la salud, que evidentemente estaría por encima de esta determinación. También establece que cualquier profesional médico, ya sea enfermeros, ya sea médicos que pertenezca al Sistema Nacional de Salud, bajo este argumento podría excusarse de la prestación de los servicios establecidos en la ley general, y obviamente haciendo la acotación que en caso de que se presentara o que corriera peligro la vida del paciente, se tratara de una urgencia médica, bueno, pues tendrían la obligación de acatar lo que en ese momento tendría que ser una atención obligatoria. También señalaba que existe una controversia o un dilema en torno a esta naturaleza jurídica, la objeción de conciencia, pues dice que esta figura puede estudiarse como un derecho humano por sí mismo, o sea, pero o como un mecanismo para ejercer el derecho humano a la libertad de conciencia, pero esto sin que verdaderamente exista un consenso académico, que efectivamente son los escenarios posibles en los que nos vamos a encontrar, y que entonces el médico estaría debidamente sustentado y justificado para apegarse al derecho a la objeción de conciencia. Establece también que no hay ninguna justificación de la objeción de conciencia
para que tenga que prevalecer este derecho por encima del derecho de terceros, como es el derecho a la salud. Y si ustedes observan, la cadena es muy similar, o sea, sigue señalando que con independencia de que la objeción de conciencia también sea un derecho constitucional, el derecho a la salud debe de ser prioritario. Obviamente esto lo introduce a través del cuarto constitucional, en el que la Constitución pues ha reconocido el derecho a la protección de la salud, que debe de ser para todas las personas y que se hace efectivo a través de los servicios de salud pública. También refiere dentro de estos argumentos que esta restricción pues representa una restricción al derecho a la salud, ya que establece una limitante que no está prevista en la Constitución General. O sea, si bien es cierto, esta objeción de conciencia como tal, no aparece en la Constitución, sino como un texto generalizado, ¿no? Que es el que nos da la pauta para poder bajar esa objeción de conciencia, pero no, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice no está establecido tal cual en la Constitución, entonces no tendría por qué ir en contra de la misma. Por eso es que está sosteniendo este argumento de impugnación. Dice también que el artículo segundo transitorio es inconstitucional porque da esa facultad, habilita a la Secretaría de Salud para desarrollar el ejercicio de la objeción de conciencia sin establecer desde la ley general cuáles son esos límites claros para el ejercicio de esta figura. Y ojo, algunos de ustedes dirán, bueno, es que esos límites están en la norma 046, sí, pero no en la Ley General de Salud, que es precisamente lo que está impugnando, lo que quiere dejar sin efectos, o lo que hizo, a final de cuentas ya está un paso más adelante, lo que hizo la comisión al establecer que no estaban esos lineamientos claros en la Ley General de Salud, lo que evidentemente podía propiciar una arbitrariedad, a una incertidumbre. Ponían ejemplos vagos en el sentido de que qué pasa si llega la paciente y simplemente el médico ese día traía flojera y dijo, ¿sabes qué? Hoy soy objetor de conciencia, ¿no? Cuando en realidad no quería hacerlo. O sea, por eso es que y se insistía mucho en que se fijaran estos límites precisamente para poder evitar este tipo de conductas. En cuanto hace al artículo tercero transitorio, pues dice que le da esa facultad de manera indebida a aquellas legislaturas locales a establecer una regulación diversa sobre la objeción de conciencia, lo cual pues también resultaría violatorio al derecho de la seguridad jurídica y del principio de igualdad, en razón de que estos legisladores no podían determinar o definir cuál iba a ser el alcance. ¿Por qué? Porque no existía en una norma de mayor jerarquía, en este caso en la Ley General de Salud. Por eso entonces decía los legisladores locales, las normas, las leyes locales de salud no podían establecer esos lineamientos porque no estaban establecidos desde su orden jerárquico, que en este caso sería la Ley General de Salud. Establece también que existe una indebida regulación de la objeción de conciencia. Va a sostener que el artículo 10 bis pues está regulada de manera deficiente el derecho a la objeción, no está delimitando de manera clara cómo va a ser su ejercicio, no establece la obligación de las instituciones de salud pública de contar permanentemente con personal médico y de enfermería, y volvemos al punto anterior, la 046 sí, pero la Ley General de Salud no. La Ley General de Salud únicamente trae 2 párrafos, por eso es que es el motivo central de la impugnación, el hecho de que no se fijan límites claros, de que no se establece cómo va a ser el proceder en caso de que la institución no cuente o en caso de que el profesional pues ejerza su derecho de objeción de conciencia. Dice que el legislador federal no garantizó que estuviera disponible, que fuera accesible y oportuno esos servicios en el caso de la interrupción del embarazo. De esa manera, de la manera más amplia, pues no está delimitando de manera precisa cómo sería ese ejercicio, y es un tema pues que evidentemente podría encuadrar en esta violación a la seguridad jurídica. Argumenta precisamente que el Congreso de la Unión no omitió establecer esos estándares mínimos que garantizaran el derecho a la disponibilidad de estos servicios, y enumera estos apartados, ¿no? Número uno, que las instituciones de salud pública pudieran garantizar contar en todo momento con personal médico no objetor.
Número dos, que en caso de que los médicos no, en caso de que la institución no contara con médicos no objetores, el Estado, el hospital, el Estado a través del hospital, tendría que garantizar la prestación de los servicios. ¿Cómo lo iba a hacer? Lo iba a referir, iba a buscar, no sé, pero esa era o es obligación completamente del Estado. Que las instituciones públicas remitan a la persona cuyo servicio fue excusado por una persona objetora a una no objetora. Y volvemos al punto anterior, ¿no? En la norma 046 establecían unos parámetros claros, concretos, sencillos, que probablemente pudieran haber alcanzado esta solicitud de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero la realidad es que no estaban esos parámetros marcados en la Ley General de Salud, en el artículo 10 bis, y no necesariamente y de manera específica para la interrupción del embarazo, sino para aquellos todos procedimientos médicos en los que el médico puede estar autorizado para ser objetor de conciencia. Enfatiza también que su intención pues es que se garanticen estos derechos a la comunidad usuaria de esos servicios. No pretende que esta cuestión pueda perjudicar la posibilidad de que el personal médico, de que las enfermeras puedan ejercer de manera eficiente su derecho a la objeción de conciencia, pero sí que se garantice la protección de sus derechos fundamentales para ambas partes, ¿no? Esto es básicamente lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está señalando, pues establece que no se hizo un test de proporcionalidad. O sea, tenemos dos derechos, tenemos derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la objeción, al libre pensamiento, etcétera, etcétera. Y entonces dice el legislador, al haber establecido la objeción de conciencia en el 10 bis, no hace este test de proporcionalidad, o sea, no está estableciendo cuál tendría que ser prevalente ante otro de menor jerarquía. Y es precisamente lo que la comisión establece al señalar que al no existir este mecanismo, estos lineamientos, estos puntos de partida, pues entonces el personal usuario de esos servicios queda en una incertidumbre jurídica, que mientras son peras o manzanas, pues muchas de las veces sabíamos que podían acudir a otras instancias, al amparo, inclusive a la queja ante derechos humanos, y que en algún momento en que podía tener un resultado favorable, pues se tendría que llevar a cabo ese procedimiento por el cual en algún momento el profesional de la salud dijo yo soy objetor de conciencia. Pero cuando eso sucedía, cuando ya estaba autorizado todo para que se llevara a cabo el procedimiento, pues ya el tiempo desafortunadamente había cumplido su objetivo y pues ya impedía que se llevaran a cabo estos actos. Precisamente es lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos busca o buscó a través de este recurso de inconstitucionalidad. Por último, dice, hay que recordar que el derecho a la salud es un derecho indispensable para el ejercicio de otros derechos. Si no tenemos salud, no tenemos vida, no podemos ejercer los otros derechos. Por eso establece que debe de ser prevalente el derecho a la salud con independencia de otros derechos constitucionales. Y entonces, hasta este momento ya tenemos cuáles son estos argumentos de impugnación. La demanda de acción de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos está conformada por más de 100 hojas y todos son agravios. Entonces traté de sacar lo más relevante para que pudiéramos entender este contexto, cuál es el punto principal por el que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice el artículo 10 bis es inconstitucional. Ahora bien, como lo comentaba el licenciado Abraham al inicio, hubo un proyecto de resolución inicial el día 13 de septiembre del 2021, mediante decisión ordinaria se propone lo siguiente, y esto es precisamente bajo la ponencia del señor ministro Luis María Aguilar Morales. ¿Qué establece lo que quiere llegar con este proyecto de resolución? Que a mí en lo personal, como les decía, comparto la opinión del licenciado Dávila al establecer que era un proyecto adecuado, o sea, era lo mejor que pudo haber trabajado para poder regular este tema de la objeción de conciencia. ¿Por qué les digo esto? Bueno, dentro de este proyecto de resolución, propuesta de resolución inicial, este ministro pues dice esos agravios que tú me estás señalando, Comisión Nacional de Derechos Humanos, son infundados. O sea, no puedo acatar lo que me estás diciendo. Hay que reconocer la validez del artículo 10 bis de la Ley General de Salud, así como de sus artículos segundo y transitorio.
y hay que llevar a cabo una interpretación sistemática. Más adelante vamos a ver este tema de la interpretación sistemática, pero desde aquí ya va marcando que así debe de interpretarse la ley. En este caso, el 10 bis. ¿Cuáles fueron los argumentos que tomó el señor magistrado para llegar a estas conclusiones? Bueno, primero, del estudio de constitucionalidad que realizó al artículo 10 bis de la Ley General de Salud, dice que la objeción de conciencia en materia sanitaria debe de ser o puede ser ejercida por el personal médico y de enfermería, obviamente que forme parte del Sistema Nacional de Salud. Por otro lado, dice que a partir de una interpretación sistemática de la Ley General de Salud, se advierte que la objeción de conciencia en materia sanitaria cumple los límites impuestos por la Constitución Política. ¿Y por qué? Porque lo va a empezar a correlacionar con la norma 046. Precisamente de ahí la interpretación sistemática. Dice que este tribunal pleno insiste en que la objeción de conciencia no es un derecho general a desobedecer las leyes, pues es únicamente válido cuando se trata efectivamente de una auténtica contradicción de conciencia. Por regla general, únicamente puede ser invocada por personas, nunca por instituciones públicas de salud, ¿sí? Y reiteramos que es un derecho particular. Como ya se mencionó, el personal facultativo y de enfermería tiene esa obligación. O sea, la obligación de brindar los servicios de salud, asegurándose de brindar la información, la orientación, que ésta sea clara, que sea oportuna, que sea veraz, que sea necesaria, efectivamente, para garantizar ese derecho a la protección de la salud de las personas. También estableció que en caso de que un médico sea objetor de conciencia y se niegue legítimamente a realizar un procedimiento médico, está obligado legal y constitucionalmente, uno, a informar de esta situación al paciente, a orientarlo de forma oportuna, ¿sí? Brindarle toda esta información necesaria para proteger su salud en un sentido muy amplio y que pueda ser canalizado con un médico que no sea objetor. Y si ustedes se fijan, venimos repitiendo básicamente lo mismo, ¿no? Que ya se estaba establecido o está establecido en la norma 046 y en el artículo 10 bis, pero ya se empieza a ver de una manera más simplificada, ya estableciendo un punto de partida. También en este proyecto se establece que la legislación garantiza la protección de la salud de todas las personas y obliga al Estado mexicano a contar con ese personal facultativo no objetor a fin de tener asegurada esa prestación de los servicios. También establece que la responsabilidad final de garantizar el completo y eficaz acceso a los servicios de salud, reitero, es del Estado mexicano, por lo tanto no se vulnera los principios y derechos en el artículo 10 bis en contravención de la Constitución General. Establece también que esta obligación tiene un alcance amplio que obliga al Estado, en caso de no contar con esos recursos materiales, pues para realizar estos procedimientos, trasladarlo a un hospital que sí lo realice. Y por lo tanto considera, y les repito, vuelvo al punto anterior, resumiendo, tratando de resumir lo más que pude en estos argumentos que fueron los que me parecieron, los que me llamaron más la atención, porque igual su proyecto de resolución también es alrededor de 120 hojas, entonces trato de simplificar esa información de una manera concreta. Y entonces dice que se considera que el artículo 10 bis de la Ley General de Salud, así como sus transitorios es constitucional si se interpreta en forma sistemática con el resto de la Ley General en el sentido de garantizar lo siguiente. Y ya aquí el ministro Luis María Aguilar planteaba un límite, unos lineamientos que de haberse aprobado hubiera sido lo mejor para ambas partes. El primero de ellos, la objeción de conciencia es un derecho al personal médico y de enfermería y desde su fuero individual puede ejercer para negarse a realizar alguno de los procedimientos sanitarios. Cuando considere, el personal médico obviamente, que se oponen a sus convicciones religiosas, ideológicas, éticas y de conciencia. Punto número 2, la objeción de conciencia no podrá invocarse por el personal médico y de enfermería cuando su ejercicio ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica. Digo, ese punto nos ha quedado muy claro. Número 3, cuando una persona profesional de la medicina o enfermería ejerza el derecho a la objeción de conciencia, debe de estar obligado
obligado a actuar de conformidad con lo ordenado en la Ley General de Salud, debe dotar de esa información, de la orientación necesaria. Incluye esa orientación pues un trato digno, un trato decoroso, sin discriminación alguna. Debe de informarle cuáles son las opciones médicas con que cuenta y la debe remitir de inmediato sin mayor demora con su superior jerárquico o con personal médico de enfermería no objetor. Dice también en su apartado D que el personal médico o de enfermería objetor de conciencia debe de abstenerse a emitir algún juicio valorativo de carácter religioso, ideológico o personal que pueda discriminar o vulnerar la dignidad humana de las personas. O sea, que el médico no tendría la obligación de no dar sus comentarios personales, ¿no? De que tiene el bebé, por qué no lo tienes, etcétera, etcétera, etcétera. Precisamente para evitar que los pacientes se sintieran discriminados o vulnerados, ya hablando en cuestión psicológica, inclusive hasta un tema de daño moral. Dice que el Estado mexicano, por conducto de sus órdenes de gobierno, de conformidad con la legislación material en materia de salubridad general, pues tiene esa obligación de poder contar con un equipo médico, médicos de enfermera suficiente, de carácter no objetor para garantizar que esta atención pues se brinde en las mejores condiciones posibles y evitar el tema de la discriminación. La objeción de conciencia en materia sanitaria, dice, es un derecho de carácter individual, por lo que un hospital, una unidad sanitaria pública, en la ciudad, perdón, un hospital o unidad sanitaria pública o de la seguridad social no se cuente en un momento determinado con personal médico y de enfermería no objetor de conciencia, establece esa obligación del Estado que tiene de realizar el traslado de estas personas beneficiarias a otros centros, a otro hospital, a una unidad médica que sí pueda llevar a cabo este procedimiento. Hasta aquí vemos que ese proyecto de resolución pues era el adecuado, ¿no? Porque ya nos estaba, o sea, nos calificaba el artículo 10 bis como constitucional, nos daba un parámetro, sí es cierto que todavía tendría que someterse a estudio, pero ya nos daba más luz, ¿no? O sea, nos daba una interpretación sistemática, que ahorita vamos a ver qué es el tema de la interpretación sistemática, pero parecía lo más idóneo, o sea, lo más idóneo para ambas partes, desde mi punto de vista muy personal. Entonces, se somete a votación el día 13 de septiembre, no alcanza la mayoría, por lo tanto tiene que someterse a una segunda valoración. En este caso ya se consideran los comentarios, se consideran aquellas propuestas que está realizando por su parte los ministros de repente del bloque opositor, ¿no? Que dicen no estamos de acuerdo, consideramos que sí es un artículo que se debe declarar inválido por ser procedente la acción de inconstitucionalidad. Y con fecha del día 20 de septiembre del 2021, mediante una sesión ordinaria, se discute de nueva cuenta el proyecto de resolución que en su momento había propuesto el ministro Luis María Aguilar. Y por mayoría calificada con 8 votos, se emiten los siguientes resolutivos. Y aquí hacemos el hincapié que 8 votos es el mínimo de acuerdo a la ley para que se tenga por acreditado el tema de la inconstitucionalidad, en este caso el artículo 10. ¿Qué es lo que resuelve la Corte? Hasta este momento, esto es lo que resolvió la Corte, es procedente y fundada la acción de inconstitucionalidad. Se ha declarado la invalidez del artículo 10 bis de la Ley General de Salud, así como de los transitorios segundo y tercero, o sea, ya no son válidos. Se va a exhortar al Congreso de la Unión a que regule la objeción de conciencia en materia sanitaria, tomando en cuenta las razones sostenidas en esa sentencia, que ahorita vamos a ver un bosquejo más o menos de lo que se estableció en esa sesión. Y dice que esa sentencia, pues esa resolución debe de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, pues para que empiece a surtir sus efectos legales, ¿no? Inicia esta discusión con los argumentos del señor ministro Luis María Aguilar y voy a tomar de referencia a este ministro porque él fue el que preparó el proyecto y dos, pues fue de los que sostuvo esa postura de defender el artículo 10 bis, ¿no? Y efectivamente dentro de estos argumentos él señalaba
que la objeción de conciencia es válida cuando se trata de una auténtica contradicción con dictados de una conciencia respetable, obviamente en un contexto democrático. Establecía también que esta objeción de conciencia estaba limitada por el respeto a los derechos fundamentales. Dice dentro de estos argumentos que la objeción de conciencia, según ese estándar que fue aprobado, jamás podrá invocarse por el personal médico para negar una atención médica por motivos de discriminación. O sea, eso hasta cierto punto estaría muy complicado, hablando estrictamente en cuestiones prácticas, en cuestiones de derecho, que se pudiera acreditar un tema de discriminación. Por eso es que dice, pues no puede darse, o sea, no puede darse ni el tema de discriminación ni el tema de odio, porque el médico tuviera esa intención de entorpecer o retrasar la prestación de los servicios sanitarios, ¿no? Ya que este tema es un tema individual, no un tema institucional, o sea, no es un derecho para la institución, sino para el médico que presta los servicios dentro de esa institución. Establece también que esta protección pues es un derecho fundamental para todas las personas y es el Estado quien tiene esa obligación. La obligación del pleno dice es proteger los derechos de todas las personas y optar, ojo, esta parte me parece muy importante, optar por la interpretación de las normas que más ayude a garantizar la protección de sus derechos. Es posible interpretar estas normas impugnadas de manera aislada y en un sentido negativo, pero también él considera que esa no es la única interpretación posible, porque volvemos a lo mismo, tratamos de llevar a cabo una interpretación sistemática. También establece que la incorrecta aplicación de las normas evidentemente puede dar un lugar a un abuso del derecho, a que se manifieste la arbitrariedad, a que se manifieste la discriminación por parte del personal médico de enfermería, en perjuicio de los derechos de las personas que sí necesitan ser sujetos de ese servicio sanitario, ¿no? Dice que no estamos ante una única interpretación posible, o sea, tampoco ante un conflicto o enfrentamiento de derechos, que es lo que a cierto punto le reconocí en su proyecto de resolución, porque dice, podemos hacer esto equilibrado, ¿no? Hacerlo de tal manera que no tenga que prevalecer uno, sino combinarse, o sea, buscar la manera de que no colisionen estos derechos y de que se respete tanto el derecho del profesional como del personal usuario de estos servicios. Establece dentro de sus argumentos que todas las personas son igualmente valiosas para la Constitución, por lo que esta interpretación debe de ser en un sentido muy amplio que alcance y les permita gozar a todos de esa protección. Proteger los derechos de todas las personas, maximizar esta eficacia para exponerlo de una manera más clara, la solución más efectiva para proteger los derechos tanto de las mujeres gestantes como de los servidores del servicio, de los servicios médicos. Dice también que se debería de optar por una interpretación sistemática conforme, o sea, donde se diera lugar a un régimen único en una ley general que podrá permitir un monitoreo más eficaz del ejercicio de la objeción de conciencia, de la protección de los derechos de todos los beneficiarios. Dice que esta interpretación, si fuera de esa manera como se propone, pues sería la vía más benéfica para proteger los derechos humanos, tanto de los médicos como de la sociedad en general. No puede sacrificar los derechos y libertades del personal médico por el posible ejercicio abusivo del derecho, que por supuesto eso sería reprochable, pero establece hasta este momento que muchas de las veces estos son casos aislados, o sea que no es una cuestión muy reiterativa y que coartar el derecho de la objeción de conciencia de los médicos por un posible ejercicio abusivo, pues sí perjudicaría en el actuar profesional del sector médico. Establece y sigue que la interpretación sistemática conforme es la más adecuada, ¿sí? Para poder establecer esta balanza de derechos, de poderlos conjugar de una manera pacífica para que no exista, pues, que hasta cierto punto se deje desprotegido un sector por amparar al otro, ¿no? ¿Qué es la interpretación sistemática conforme? ¿Qué es lo que buscaba el señor ministro Luis María Aguilar Morales? Él básicamente dice el texto 10 bis es constitucional, establece dentro de su proyecto de resolución que se tiene que hacer una ampliación de sus lineamientos.
La norma 046 ya establecía en qué casos podía proceder hablando del tema del aborto, pero precisamente de ahí, de la norma, del artículo y de la Constitución, establecer una interpretación sistemática conforme. ¿Qué se refiere como interpretación sistemática conforme? Bueno, es el principio por el cual se interpreta entre varios sentidos posibles una norma jurídica, o sea, vamos a aceptar aquella interpretación que mayor beneficio tenga a la comunidad, tanto comunidad médica como comunidad usuaria de esos servicios. Es obvio que el artículo 10 bis, pues sí estaba un poco cerrado, ¿no? Dos apartados, muy sencillo, pero sí daba para poder establecer una interpretación sistemática de acuerdo correlacionándolo a la norma 046 y en su caso poder proteger el derecho a la objeción de conciencia del personal médico como el derecho, en este caso, o tomando de ejemplo básico el tema de la interrupción del embarazo para aquellos pacientes que lo solicitaran. O sea, eso era, hasta mi punto de vista, y creo que algunos de ustedes concordarán, lo más viable para ambas partes. Después vienen los argumentos específicamente de la señora ministra Norma Lucía Piña Hernández, que forma parte del grupo opositor. Fueron más ministros, pero estos son los que más resaltan y llaman la atención. Y dice que para ella no se trataría de una interpretación conforme porque pues ya la interpretación conforme es analizar tal cual la norma y de ahí desprender esa interpretación. Y dice que si la analizan así como está, el 10 bis, pues no le encuentra el párrafo que ella tuviera que interpretar, o sea, no ve los lineamientos, vaya, que es precisamente lo que se está buscando con esta acción de inconstitucionalidad. Dice que habla sobre que se puede llevar a cabo la objeción de conciencia y excusarse de participar, es decir, si está garantizado ese derecho de objeción de conciencia y establece cuándo no podrá aplicarse en los supuestos que ponga en riesgo la vida del paciente o que se trate de una urgencia médica, pero, dice, en ese apartado no se especifica concretamente qué se entiende porque se ponga en peligro la vida, no se especifica qué se entiende por una urgencia médica y eso precisamente nos remite a otro ordenamiento, ¿no? Que sería un reglamento de la Ley General de Salud donde especifica qué es una urgencia médica. Pero bueno, en ese momento la ministra Piña dice, yo no lo identifico como tal, no establece esos límites. No se puede dar esta interpretación sistemática como lo refiere el señor ministro, ya que se pueden presentar casos con personas embarazadas con VIH, transgéneros, no vacunas, etcétera, y eso puede dar pie a que se dé un tema de discriminación bajo la tutela de la objeción de conciencia al no estar establecidos esos límites. Dice en todos los casos en que se pudiera dar la objeción de conciencia, en particular en el 10 bis, pues no encuentra esa interpretación sistemática conforme, ¿no? Entonces no cree ella en la honradez de los profesionales de decir, efectivamente me excuso porque mi moral me lo impide. Por otro lado, dice que el artículo segundo transitorio del referido decreto, pues tenía 90 días para emitir esos lineamientos y eso fue el 11 de mayo del 2018, dice hasta la fecha esos no se emitieron. El Congreso de la Unión, los congresos locales 180 días y establece que aproximadamente 8 legislaturas estatales son las únicas que tienen prevista el ejercicio de la objeción de conciencia y que tampoco son unánimes. Considera también que pues se debe de garantizar en todo momento el tema de los médicos no objetores, de la infraestructura, de los servicios médicos, pero que consten en unos lineamientos claros, lo que en el 10 bis pues efectivamente no están presentes. Y entonces tenemos esos dos puntos de vista. Desafortunadamente la ponencia del señor ministro Luis María Aguilar Morales pues no alcanzó esa mayoría, sino por el contrario tuvo que modificarse para establecer la inconstitucionalidad del artículo 10 bis. Y hasta este momento es lo que se tiene con la objeción de conciencia. Bueno, ya para finalizar con este tema, vamos a pasar a la parte de las conclusiones. Voy a dar unas conclusiones muy concretas respecto a estos puntos que ya tratamos.
Tenemos que partir de la idea de que la objeción de conciencia sigue siendo un derecho individual, un derecho contemplado en la Constitución, si bien es cierto ya no está en el artículo 10 bis, o está invalidado, lo menos cierto es que sigue siendo un derecho constitucional, un derecho individual, ojo, no institucional, ¿sí? La obligación continúa siendo del Estado, no de los particulares. O sea, en todo caso, el Estado es quien tiene la obligación de proporcionar esos servicios, de contar con personal adecuado, de contar con infraestructura. En caso de no contar con ello, pues tiene la obligación de llevar a cabo los traslados correspondientes. La norma 046 sigue surtiendo sus efectos. Para esa norma no hubo ninguna modificación y creo que tenemos ahí un estándar claro, ¿no? De cómo va a seguir funcionando. Doctores, hasta en tanto no existan estos lineamientos establecidos, pues vamos a continuar bajo los mismos parámetros, hasta en tanto no existe esta legislación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está exhortando al Congreso de la Unión para que trabaje en ella. Lo cierto es que en los días subsecuentes no lo vamos a ver todavía reflejado, entonces tenemos que seguirnos apegando a estos criterios ya previamente establecidos. Bueno, pues por mi parte, eso sería lo que tuve preparado para ustedes el día de hoy, licenciado Abraham. Excelente, licenciado Eduardo, muy claro, por supuesto. A ver, varias preguntas, licenciado Eduardo. Aquí tenemos al doctor José Ignacio Guzmán, dice que a su juicio se viola el derecho a la libertad de los médicos, libertad de pensamiento y conciencia, derecho a la protección a la salud a su máximo bien posible, derecho a una vida libre de violencia y a la no discriminación. Eso comenta el doctor Ignacio Guzmán. También dice que podría generarse un presupuesto. A ver, yo creo que perdí ya esa pregunta. ¿Podría generarse presupuesto para crear infraestructura, plazas para personal no objetor o sicarios en sentido estricto para terminar con la vida del ser humano no nacido y garantizar el ejercicio de este derecho? Se está vulnerando el derecho de enfermos de otros padecimientos que no serán atendidos y su atención diferida debido a lo limitado de los recursos, plantilla, personal, insumos, porque no se ponderó el quinto considerando del criterio quién se hará cargo de la atención médica psiquiátrica de los médicos obligados a ir contra sus valores éticos y sean obligados a, dice, asesinar a complacencia de un ser humano no nacido. Los efectos deleteros en su ejercicio profesional sirvieron de algo los juicios de Nuremberg. Bueno, su comentario también eh, dice, Arda, dice Armando Dávalos, es necesario generar sinergia entre la comunidad médica a través de las agrupaciones, instituciones de salud, hospitales y clínicas privadas para llevar al Senado propuestas que garanticen los derechos de los profesionales de la salud y permitan el desarrollo de la profesión médica. A ver, licenciado, ¿no considera también que es un buen momento para que trabajemos con las agrupaciones médicas en que se legisle este tema que la ministra Norma Lucía Piña propone, que se regulen cómo va a funcionar la objeción de conciencia? ¿No verá la pena hacerlo muy rápido, meterle celeridad y terminar con este tema? Considero que sí, más aún que es una atribución de los colegios y federaciones el hecho de proponer iniciativas, modificaciones o inclusive erogaciones a las leyes ya existentes. Entonces es un buen momento para que puedan tomar esa decisión, puedan unirse y puedan solicitar un cambio significativo, ¿no? A ver, ¿será que de esta forma desaparecerán las horribles clínicas que proliferan en gran parte del territorio nacional y con profesionales que no están bien calificados y desprotegidos por la ley para realizar estos abortos clandestinos y que así disminuyan las complicaciones tan comunes en muertes maternas por estos hechos horribles? Y apunto, si soy objetora, yo abogo por la vida y la salud y la vida. ¿Qué opina Eduardo? Bueno, aquí debemos de partir del punto de vista que dentro de toda esta mezcolanza de argumentos y demás no se tocó el tema del sector privado. O sea, hablamos únicamente y así lo estableció la Corte, de un derecho y de una obligación del Estado. Pero ante la falta de la regulación de establecer claramente cuál es la participación del sector privado, pues al contrario, no creo que termine este tipo de clínicas clandestinas, ¿no? Sino amparándose bajo estos principios, sobre todo con el tema de la despenalización del aborto, pues da entrada a que se practiquen con mayor energía, vaya. La doctora Freilán Guerrero dice,
Y cómo, gracias por la invitación, dice, cómo en este caso, y como en este caso fuera un servidor de salud que no es sujetor de conciencia ginecobstetra u otro, y la paciente fallece y hay una demanda porque de los familiares de la misma, ¿quién defendería a este médico? Bueno, siempre lo vamos a defender nosotros, más bien yo creo que lo que quiere decir es Sí, esa situación. así es, licenciado. Pues definitivamente tenemos que entrar ahí a la defensa. Exacto. Adriana Jauregui, la doctora Adriana desde Oaxaca le enviamos un saludo, dice, los argumentos de impugnación de la objeción de conciencia no son profesionales ni científicos, en ningún momento se deja de atender a un paciente que acude a una urgencia por un aborto provocado, o sea, que lo platicamos usted y yo, exactamente como lo que comentaba la doctora Adriana. A ver, llega un paciente en urgencia, aunque venga de una clínica, etcétera, es una urgencia, aunque seamos objetores de Objetores o conciencia, no. le vamos a atender porque es una Exactamente, urgencia, ¿no? exactamente, O sea, exactamente. coincido con ese punto exactamente lo hicimos, lo comentamos. ¿Por qué colocan en incertidumbre jurídica un procedimiento médico para matar a otro ser humano? Y dos, la impugnación de la objeción de conciencia está hecha únicamente para pretender obligar al médico ético a realizar un aborto. Bueno, creo que no es necesario obligar al médico, ¿eh? Bueno, ese es un parámetro que yo he tomado, que la obligación la está recayendo en el Estado y entonces será el Estado quien tenga que garantizar ese derecho a este tipo de casos en específico, pero no como tal al profesional de la salud de manera directa. Exacto. Cómo va a ser ese procedimiento? Todavía lo desconocemos porque no han fijado esos parámetros ni lineamientos, pero definitivamente el Estado, pues sí, va a absorber esa obligación. ¿Cómo lo va a hacer? No sabemos todavía. Porque Alicia, voy a regresar al tema de la doctora Adriana que usted y yo comentábamos, que era número uno. Hoy en día hay médicos objetores de conciencia y se no atiende un caso voluntario, donde una paciente llega de manera voluntaria, preparada y todo, para una interrupción de un embarazo, pero está la obligación del Estado actualmente que en los casos de interrupción de embarazo existan médicos no objetores de conciencia de proveerlos. Y por otra parte, lo que comentaba la doctora Adriana, en un caso de urgencia, entendiéndose lo que el reglamento de la Ley General de Salud establece como urgencia, que es que pierda el riesgo de vida, órgano o función, aunque venga de una interrupción de un embarazo y corre riesgo la paciente, lo vamos a atender. Así operamos hoy. Entonces, Así es. ¿qué otra manera de garantizarlo? O sea, yo creo que... Creo que aquí, licenciado, el punto, lo que concretamente yo pude percibir es que como tal en el 10 bis de la Ley General de Salud, estos puntos específicos de qué es la urgencia, que se tenía que referir a otra institución, que la institución contara con médicos no objetores, fue lo que faltó. Por eso es que de ahí viene este tema de la inconstitucionalidad, porque dicen, está en la norma 046, eso es cierto, todos lo sabemos. Actuamos en automático en una urgencia médica, es cierto, todos lo sabemos, pero específicamente en el 10 bis no se establecieron esos parámetros. Por eso es que buscan o buscaron esa inconstitucionalidad, esa invalidez de ese artículo 10. Hay que regularlo lo más pronto posible. El doctor Guzmán dice, ¿con qué recurso se podrá dar cumplimiento a ese criterio de la Corte? O sea, ¿con qué recurso? Pues muy probablemente van a llover amparos, ¿no? Sí. Lupita Alvarado, ya está el derecho a la protección a la salud y ese respetamos por ley, por sobre todo, ¿sí? El derecho a la salud de los pacientes, estoy de Evidentemente. acuerdo. Doctora Rosa Salvio, también excelente conferencia. Eh, dice Fernando Flores, la OC, como se puede contraponer a los principios de la bioética y por otro lado al contenido de lo que contiene el juramento de Hipócrates. La objeción de conciencia, ¿cómo se puede contraponer a los principios de la bioética y por otro lado el contenido de lo que contiene el juramento de Hipócrates? ¿Qué Bueno, opinan? creo que yo considero que el tema de la objeción de conciencia siempre, como les he estado reiterando, es un tema muy personal, con independencia de aquellos que juraron proteger la vida de acuerdo al juramento de Hipócrates, pero si en algún momento dicen, pues es parte de mi trabajo, pues aunque se contraponga, tenemos que llevarlo a cabo, ¿no? Tenemos que efectuarlo. Digo, ya es una decisión muy personal, pero pues definitivamente en algún momento van a hacer esa obligación, eso es evidente. En el caso de aborto se está vulnerando a un ser indefenso, haya sido no producto de una violación. Creo que debe haber psicólogos, equipos multidisciplinarios para que si no quiere al bebé, lo den a adopción. Excelente práctica.
María Guadalupe Licea, ¿dónde se puede consultar estas sentencias para leerlas completas? Si gustan, les puedo enviar a través del correo de atención a afiliados. Se les puede enviar a todo aquel que lo solicite los links donde están estos documentos, donde está la información fresca, vigente, para que puedan consultarla con mayor detalle. Ahí está el correo en la pantalla, atención.mlc@gmail.com, ¿les parece? Así es. Luego, el doctor Agustín Salazar de Veracruz le manda un saludo, dice, excelente ponencia, gracias Médica Legal Center por ilustrarnos en esos temas, entendemos es un asunto que tendrá que resolver el Estado. Exactamente. Dice Alejandra Villa, ¿cómo queda el marco jurídico luego de esta resolución? Al invalidar el artículo 10 bis, ¿deja un vacío legal? ¿Se puede elaborar una declaratoria como objetor de conciencia para informar a la autoridad dónde se elabora? Bueno, yo considero, digo, ahí sí pediría auxilio del licenciado Fran en caso de que mi respuesta no fuera concreta, pero sí considero que hasta en tanto no existan estos lineamientos, tendremos que seguirnos sujetando a lo que previamente se venía manejando, norma 046 y es bis de la Ley General de Salud. Es evidente que en algún momento va a venir una repercusión, es obvio que va a suceder, pero mientras tanto no existan esos lineamientos firmes, pues tendremos que apegarnos a lo que previamente regulaba. Muy bien. Héctor Manuel Rodríguez, ¿los objetores de conciencia deberán mantenerse también en el medio privado? Pregunta. Creo que eso lo habíamos comentado, no, el tema de la objeción de conciencia en ningún momento, o por lo menos los temas que tocó la Corte, no toca el tema privado. Entonces, si usted en ámbito privado quiere ser objetor de conciencia o no quiere hacerlo, considero que ya es una cuestión independiente a lo que establece como obligación del Estado. Exacto. Bueno, y en el caso particular, al establecerse en una ley general no debería haber distinción entre ámbito privado y ámbito institucional. Aplica todo el Sistema Nacional de Así Salud. es. Sin embargo, bueno, podría, si el médico, mientras no sea una urgencia, poderse no aceptar por un contrato, no aceptar el contrato, no aceptar que me contraten. Es como si a mí me pidieran que defendiera a un narcotraficante, por ejemplo, yo objeto mi conciencia o simplemente decido no hacerlo mientras no sea una urgencia. María Teresa Gaona, hay que unirnos los colegios médicos y enfermeras mediante firmas para dar marcha atrás a esta propuesta de acción inconstitucional. Bueno, pues ya muy tarde, esto ya no es un tema que no podría cambiar, más bien lo que tenemos que hacer es ya hacer la ley rápido. El doctor Jorge Arturo Vázquez Reta desde Chihuahua le manda un saludo, dice, es importante acotar que la objeción de conciencia es un derecho fundamental de los prestadores y que no es exclusivo para la práctica del aborto. Existen muchas situaciones en las que los prestadores pueden ejercer este derecho, completamente de acuerdo. ¿Qué opina, Eduardo? Así es, creo que abarcamos algunos supuestos, ¿no? Donde también la objeción de conciencia pues impacta en la profesión médica, hablando de la voluntad anticipada, por ejemplo. Fernando Flores, está el principio bioético de justicia también. Tengo a Xochitl Larios, dice, excelente plática, creo que es momento de buscar la unidad entre el gremio médico y exigir que se respeten también los derechos del personal de salud, no solo del paciente. Completamente de acuerdo. El doctor Guzmán, a nivel privado simplemente no establece un contrato y listo, de acuerdo. Fernando Charles, desde Monterrey, le mandamos un saludo al doctor Charles. Dice, excelente presentación, pienso que no necesariamente todas las objeciones son en casos relacionados al aborto. Por ejemplo, un cirujano puede objetar no atender a un paciente que por motivos de su fe religiosa rechaza algún tipo de manejo, como la transfusión sanguínea, que se piensa de este tipo de objeciones. ¿Qué se piensa de este tipo de objeciones? Sí, bueno, creo que ahí sí con todo derecho podría objetarlo, únicamente con la excepción que se tratara de una urgencia médica, ¿no? Pero ya no nacería esa obligación como tal. Excelente. Licenciado Eduardo, por favor, ya casi doctor, médico. A ver, por favor, díganos un mensaje final a la comunidad médica. Bueno, pues como siempre, doctores, la mejor protección es la prevención, hay que estarnos actualizando, hay que informarnos, no hay que dejarnos llevar por noticias vagas que de repente pues nos sacan de nuestra zona de confort. Nosotros seguimos a sus órdenes. Yo agradezco mucho el espacio a todos ustedes, al licenciado Abraham que me da la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y pues nada, que pasen muy buena noche.
Doctor, licenciado Eduardo, muchísimas gracias. Bueno, yo quiero agradecerles que se hayan conectado el día de hoy. Ya saben, Medical Legal Center siempre atendiéndolos y siempre estando en la vanguardia. Si requieren, quiero recordarles que esta plática quedará grabada y estará disponible para todos ustedes en YouTube. En unos momentos más, ustedes entran a YouTube, teclean Medical Legal Center y estará esta plática para que puedan compartirla con otros profesionales de la salud y aclarar cualquier tipo de duda. También les recuerdo que si usted es jefe de enseñanza de un hospital público privado o es miembro de un presidente de un colegio médico, requiere una de las pláticas, incluso esta plática, si requiere la plática de objeción de conciencia, no dude en contactarnos, solamente envíe un correo a atención.mlc@gmail.com y solicítela. La quiero, el tema de la objeción de conciencia para tal colegio, tal día, tal hora, y con mucho gusto ya está agendada el día que usted mismo agende con mucho gusto. Y yo quiero agradecerles y decirles que los espero el próximo lunes en un caso más de teoría del caso, un caso médico narrado por el experto en el mismo canal, mismo link. Nos vemos el lunes en vivo a las 8 de la noche. Licenciado Eduardo, muy buenas noches. Buenas noches, licenciado Abraham. Gracias por todo. Gracias, hasta luego.